Hola, sean todos bienvenidos a este capítulo de ¿A dónde vamos Argentina? Con Juan Carlos Sánchez Arnau y su servidor Martín Knoll. Y en el capítulo de hoy estamos hablando con Juan Carlos qué queríamos hablar. Y hoy es un día especial, hoy estamos a 9 de agosto de 2023 y el dólar llegó a un nuevo récord, el dólar blue. ¿O no, Juan Carlos? Bueno, ante todo, buenas tardes. Efectivamente, estas son las cotizaciones de los distintos tipos de dólar al cierre de hoy, 9 de agosto 2023, día del cierre de la campaña electoral para las PASO, para las elecciones que es este domingo. Desgraciadamente hubo que adelantar la fecha del cierre de la campaña a raíz de una nueva víctima de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, por lo cual todos los candidatos han decidido hoy dar por terminadas sus respectivas campañas electorales. ¿Qué sucedió? Bueno, a las 7 de la mañana un grupo de motochorros intentó robarle el celular a una niña de 11 años en Lanús, y esto terminó originando la muerte de la chica. Lamentablemente, obviamente se decidió, esto va a traer todavía muchas consecuencias, porque aparentemente, según las primeras informaciones, uno de los causantes de este nuevo hecho de inseguridad es un delincuente que fue liberado por la policía no hace mucho tiempo, a raíz de gestiones que hizo una candidata del Frente por la Patria. Esto va a traer obviamente repercusiones políticas. Lamento tener que mencionarlo, pero está totalmente fuera de nuestros temas, pero es lo suficientemente grave como para que no podamos evitarlo. Pero yendo al tema, bueno, hay un blue de 600 y un oficial de 295. ¿Qué significa esto? Vamos a ir de abajo para arriba. El dólar oficial es el tipo de cambio que fija diariamente el Banco Central, por el cual se hacen todas las todas las operaciones de importación y de exportación. Pero, perdón, sí. Te hago una pregunta, Juan Carlos. ¿Este número es arbitrario? ¿De dónde sale? Bueno, ese número se supone que no es arbitrario, sino que es el número que decide el Banco Central en función de tomar en cuenta una cantidad de factores. Normalmente la obligación del Banco Central debería ser el valor de nuestra moneda. En consecuencia, ese tipo de cambio debería estar, yo diría, regulado, teniendo en cuenta factores tales como la inflación, el nivel de empleo, la competitividad del tipo de cambio, dado que esto va a determinar cuál es el precio de las importaciones y de las exportaciones, sobre todo, y algunos otros factores que tienen que ver con la emisión monetaria. Entonces, la combinación de todos estos factores determina una decisión del Banco Central de fijar diariamente el tipo de cambio oficial. Este tipo de cambio oficial va variando todos los días. Es lo que se conoce en economía como el crawling peg, es decir, el saltito del chancho. Claro. Que últimamente se ha estado acelerando un poco porque estaba muy atrasado respecto de lo que podríamos llamar el tipo de cambio multilateral, que es aquel que surge de relacionar el peso con las monedas de los países con los cuales tenemos relaciones económicas, y además con el tipo de cambio, digamos, multilateral a lo largo del tiempo. Hoy probablemente este tipo de cambio oficial esté atrasado alrededor del 20% de lo que ha sido el tipo de cambio real multilateral a lo largo del tiempo. O sea, esto debería ser mucho más. Esto debería ser probablemente, yo diría, vamos a ver las cosas realistas. Sí. El gobierno fijó un dólar especial para las exportaciones de maíz, sí,
y otras exportaciones regionales, 340. A este tipo de cambio ha podido comprar muchos dólares, porque los productores a este tipo de cambio estaban dispuestos a vender. A 2.95 no. A vender sus dólares. No, a vender su maíz, o su trigo, o su soja. Hizo falta que el gobierno estableciera el soja 1, soja 2, soja 3, el último creo que fue en torno a los 300, para generar un incentivo que llevara a los productores a vender el maíz, convertirlo en pesos, y sobre todo lo hicieron para poder tener los medios necesarios para la próxima cosecha. Claro. Porque no hay que olvidarse que a estos 340 o estos 300 hay que sacarle las retenciones y los otros anticipos de impuestos que está cobrando el gobierno. O sea, perdón, Juan Carlos, esto de anticipos y impuestos, o sea, hay que sacarle... ¿Por qué es que la gente decide vender su maíz cuando su dólar, el dólar maíz, que es un dólar puesto solo para ellos, está a 340 y no a 320? Porque no les es rentable con la cantidad de impuestos que les están poniendo. Exactamente. Es algo así, ¿no? Es ni más ni menos. A 300 para vender maíz las cuentas no dan. Porque los costos... No, pero además, porque no hay que olvidarse que producir soja o producir maíz tiene costos, primero el de la renta del campo, es decir, hay que arrendar un campo, hay que plantar, hay que fumigar, hay que cosechar, hay que transportar. Okay. Todos esos costos, ¿no es cierto?, están prácticamente a este nivel. O sea, Sí. con lo que ganan todos los días la gente que vende maíz, Sí. les alcanza este precio de dólar para cubrir lo mínimo indispensable. Para cubrir sus costos. O sea, el gobierno tuvo que subir a 340, el dólar oficial, el 2.95, tuvo que subir a 340 para realmente generar una corriente vendedora importante. Okay. Lo logró, sí. Entonces, permiso. Aparte de estos $2 que son de maíz y soja, ¿hay otros tipos de dólares para vendedores? ¿Para gente Bueno, que venda? para todos los demás sí, 295. Para todos los demás. Para todos los demás. Pero este dólar de acá está limitado, hay un cepo, ¿no? Para vender no hay cepo. Para vender no. Lo que hay es un cepo para vender, para comprar. Para comprar. Si yo soy importador Sí. y quiero importar, Sí. tengo que ir y comprar dólares de 295. Pero para eso, previamente, el gobierno me tiene que autorizar, me tiene que dar lo que se llama un CIRA. Un CIRA es una autorización de importación. De yo traer cosas de afuera. Para poder yo importar desde afuera. Okay. Ahora, como no hay dólares, el gobierno no emite CIRAs, Claro. salvo casos muy extremos. Por eso están faltando tantos productos hoy, incluso están faltando insumos para poder generar productos que se van a exportar. Claro. Hemos llegado a una ausencia de dólares tan grande que prácticamente las importaciones están paralizadas. Bueno, Además, ¿sí? sigamos con los otros, ¿o no? Bueno, ¿Qué es el dólar MEP que Bueno. está acá con rojo? el dólar MEP es el dólar al cual cualquier ciudadano puede comprar dólares utilizando bonos que compra en pesos y vende en dólares. ¿Verdad? El Tesoro Nacional se compra en pesos y se vende en dólares. O sea, permiso, Sí. a ver si estoy entendiendo, yo compro un bono del Tesoro Con pesos. con pesos, cada bono a 534 pesos. Bueno, pongamos que sea un bono de un valor oficial, $1. Claro. Efectivamente. Cada bono de $1, Pongo 534 pesos y cuando lo vendo me entregan $1. claro. Bien. ¿Y Ahora, por qué comprarías esto? para dolarizar mi cartera. Okay. Para no tener más pesos y poder tener dólares en la cuenta corriente del banco. Bueno, el dólar, sí, está bien.
El dólar MEP es el que utiliza cualquier ciudadano para convertir sus pesos en dólares. Sí. ¿Eh? Pero ¿cuál es la diferencia entre cambiar pesos a dólares con el dólar MEP y con el dólar oficial? Es porque el gobierno no te va a vender dólares al tipo de cambio oficial. Claro. Entonces, Esto está limitado exclusivamente a las operaciones de importación y exportación. Es decir, al exportador, el gobierno, cuando el exportador lleva sus dólares producto de la venta de sus productos en el exterior, le da 295. Sí. Cuando el importador consigue un permiso de importación, le dan dólares a 295. Pero esto es totalmente ficticio. La mayor parte de las operaciones se hacen a otro tipo de cambio. Ahora, después tenemos el dólar turista. Si yo voy al extranjero, pago con una tarjeta de crédito, en argentino, me lo van a cobrar, me lo van a facturar a 590. Claro. Y después tengo el contado con liqui. El contado con liqui es una operación que se hace, es una operación, de nuevo, una operación que se hace a través de la compra y venta de bonos, pero con el dinero del producto de la venta de esos bonos permanece en el exterior y no en la Argentina. O sea, es como un dólar MEP. Es como un dólar MEP, pero afuera. Por eso hay esa diferencia de 60 pesos entre un dólar y el otro. Y después tenemos el blue. El blue es el dólar que compra aquel que no puede hacer operaciones en MEP ni puede hacer contado con liqui. Es decir, es extraoficial, no es oficial. Bueno, todo es extraoficial. ¿Todos estos? Todos estos son extraoficiales, todos estos son el resultado. Este es oficial. Sí. Pero el MEP y el contado con liqui y el blue son extraoficiales. Estos valores son el resultado de la oferta y demanda, ¿verdad?, de cada mercado. ¿Por qué aumenta tanto el contado con liqui? Porque se está yendo mucho dinero del país. ¿Por qué aumentó tanto el blue? Porque ahora hay requisitos adicionales para poder hacer las operaciones con el MEP, a través del MEP. Entonces, todo esto va limitando la capacidad de compra de parte de la gente, y el que quiere tener dólares y desprenderse los pesos termina yendo al kiosco de la esquina y comprando dólares a 600. Y te paso una pregunta, Juan Carlos, sí, con permiso. Nosotros estamos a 9 de agosto y estos son los precios de hoy, pero ¿cuánto estimás que esto ya va a quedar viejo? Bueno, esa respuesta solo la vamos a poder dar a partir del lunes, cuando conozcamos el resultado de las elecciones. ¿Cómo va a afectar el resultado de las elecciones a los precios? Bueno, si al gobierno le va bien, es decir, si Massa saca muchos votos, seguramente el blue va a volar. El contado con liqui va a volar. Y el turista va a permanecer igual, el dólar MEP va a volar. ¿Por qué? Porque va a haber la idea en el mercado, los operadores, las empresas, los inversores, etcétera, de que pueden seguir, de que puede llegar a seguir estas políticas en el futuro, y en consecuencia vamos a seguir manteniendo tasas de inflación muy elevadas, muy pocas reservas y un futuro económico muy incierto. Sí. Inversamente, si hubiera un triunfo muy amplio de la oposición que descartara la posibilidad de que el actual ministro de Economía llegue a ser presidente de la República algún día, bueno, va a pasar todo lo contrario. Probablemente hasta baje el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque va a haber más oferta de dólares. ¿Por qué? Porque, va a haber más oferta de dólares porque no va a haber tanta demanda como la que hay hoy. Porque la gente va a confiar más y va a comprar acciones y va a comprar bonos. ¿Ok? Sí. Entonces, lo que ya está pasando. Y te hago una pregunta, Juan Carlos, que es casi ficticia. Sí. Por ejemplo, le va muy bien a Miriam Bregman. Sí. ¿Qué le pasa a esto? Y el blue se va a 6.000. Sí.
te hago una pregunta no tan ficticia. Le va muy bien a Milei. ¿Qué pasa con esto? Bueno, depende a quién le saque los votos Milei. Ok. Es decir, una elección de Milei superior al 15% probablemente signifique menos votos para Patricia Bullrich o para Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Y menor diferencia de votos con Sergio Massa. Además, va a subir porque a Massa no le va a ir tan mal. Porque a Massa no le va a ir tan mal y porque además se va a crear un nuevo factor de incertidumbre. Claro. Porque si a Milei le va muy bien, significa que puede llegar a tener muchos diputados en el futuro Congreso, y eso va a restringir el margen de maniobra del presidente o presidenta, si es el candidato de Juntos por el Cambio, para tomar las medidas de fondo que el país está reclamando, ¿no es cierto? Bueno, podemos seguir con esto. Después tengo una pregunta sobre la dolarización. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Pero Bien. vamos primero con esto y después vamos a eso. Bueno, eso es la brecha. ¿Qué Lo es que la se brecha? llama la brecha es la que hay entre el contado con liqui y el mercado oficial. Okay. Vemos que es 300 pesos, es más del 100% del tipo de cambio ¿Qué es oficial. lo que me sale tener dólares afuera? Claro, contra lo que sale de tener dólares oficiales adentro. Claro. Entonces, esa diferencia entre 2.95 y 595 es lo que llamamos la brecha. Entonces, permiso. Hoy tener dólares en Argentina me cuesta 300 pesos más que tenerlos afuera, de alguna manera. No. Yo diría que que es una cuenta un poco diferente. Es la diferencia entre el tipo de cambio oficial, fijado por el gobierno y el Banco Central, y el tipo de cambio del mercado. Claro. Este es el fruto de la oferta y la demanda. Sí. Este es el fruto de una decisión oficial. Claro. Ahora, estas diferencias enormes permiten todo tipo de especulación, generan una gran incertidumbre. Te están demostrando que acá hay una posibilidad de devaluación muy fuerte en el futuro. Nadie llevaría el tipo de cambio oficial en el futuro a 2.95. Seguramente 340 es un tipo de cambio más realista. El realismo está dado por el hecho de que a ese nivel de tipo de cambio hay operaciones. A 295 nadie está dispuesto a vender, mucho menos cuando a esto le tenés que sacar las retenciones y los otros impuestos. Permiso. Y este quilombo, hay muchas soluciones circulando, ¿no? El candidato a presidente Javier Milei dice la dolarización, habla de sacar el Banco Central, habla muchas cosas, y después los otros candidatos no se sabe muy bien cuáles son sus propuestas económicas. Pero vos, ¿cómo dirías que esto, que es un lío, es un despelote, que tener tantos cambios de dólares no es sano para nadie? Porque el ciudadano de pie piensa que los precios son una cosa, el del campo piensa otra. Afuera vos le tratás de explicar a un extranjero el tipo de cambio en Argentina y es totalmente inviable. ¿Cómo dirías vos que esto se puede resolver? Bueno, nosotros tenemos propuestas en la materia, hemos estudiado y hemos dedicado mucho tiempo a todo este tema. Lo primero de todo es unificar los tipos de cambio oficiales, sí. Es decir, terminar con esto, terminar con esta ficción, sí. Que haya realmente un solo tipo de cambio oficial. Poner este tipo de cambio oficial, que es fruto de una intervención del Banco Central, a un nivel adecuado. ¿Qué quiere decir un nivel adecuado? Más cerca de esto. Un nivel de precio que permita, que facilite la exportación y no sea lo suficientemente elevado como para generar una venta de activos argentinos. ¿Qué pasa? Sí. No entendí nada. No entendiste nada. ¿Qué quiere decir? Bueno. Yo creo que a 340, yo sé que los productores agropecuarios venden. Okay. Es el piso, sí. ¿Verdad?
Bueno, ahora, si yo en lugar de 340 lo llevo a 600, ¿qué es lo que pasa? Todos van a vender todo. Todos nuestros activos, las empresas, las acciones, etcétera, en dólares van a valer muy poco. Además, eso sería lo que pasaría si mañana dolarizáramos en la economía. Ya nos pasó cada vez que hubo un dólar súper alto, las empresas argentinas se malvendieron. El mejor ejemplo lo tuvimos después del 2001-2002, la pesificación forzosa, el dólar muy elevado, bueno, se vendieron todos los frigoríficos argentinos. Permiso, Sí. ¿puedo preguntar algo? Así voy razonando con ustedes también, ¿no? Vos me estás diciendo que como el dólar está tan caro para el peso, es decir, que una persona con un dólar viene a Argentina y hace más. Entonces, lo que se terminó haciendo es que se terminaron vendiendo muchas de las industrias que estaban acá en el país y eso terminó por hacer que no se pueda vender nada dentro del país. O sea, que las cosas sean realmente, que las cosas no terminen de ser realmente argentinas de alguna manera. No, lo que dejaron de ser argentinos fueron las empresas. Claro. Eso es lo malo. Las empresas argentinas pasaron por muy poco dinero a manos de extranjeros. Claro. Ese es el producto del dólar súper alto. Ese fue el peor de los efectos de la política seguida del 2002 en adelante, fue ese, la desnacionalización de la economía. Si vos querés, yo puedo hacer una larga lista de empresas argentinas muy importantes que se vendieron muy baratas en aquel momento y que hoy están en manos de empresas extranjeras. Ahora, la pregunta era otra. ¿Qué haríamos? Bueno, lo primero de todo es unificar esto en un tipo de cambio oficial que ya sabemos que tiene que ser superior a 340. Ahora, esto únicamente para las exportaciones y para las importaciones. Y después habría que tener un dólar libre para todas las otras operaciones. Para mí. Para vos. Okay. Para vos, para el que quiera comprar, el que quiera vender y también para el que quiera traer dólares a la Argentina o sacar sus dólares de abajo del colchón. Okay. O sea, que todo esto sería libre. Todas las operaciones que no sean ni de exportación ni de importación se harían a través de un tipo de cambio libre. Okay. Y se permitiría hacer en dólares cualquier operación inmobiliaria, por ejemplo, que de hecho es lo que está sucediendo. Sí, ya es la realidad. Es la realidad. Solo que tenemos que poner pesos equivalentes a, etcétera, etcétera. Bueno, no, legalicémoslo, aceptémoslo. Aceptémoslo, que si uno quiere vender un departamento lo va a tener que vender en dólares, o una casa. Si querés comprar un auto nuevo lo vas a tener que pagar en dólares. Sí. Eso es, de alguna manera, facilitaría no la dolarización de la economía ya está dolarizada, por lo menos nominalmente, pero facilitaría las operaciones entre particulares y facilitaría el ingreso de dólares. Okay. Para la gente de pie. Para la gente, no, para las empresas, que son las que cuentan. ¿Y por qué son las que cuentan? Bueno, pues las grandes operaciones las hacen las empresas y no los individuos. O sea, los precios que yo hoy voy al supermercado y compro una leche, Sí, se ven afectados por lo que hacen las empresas. obvio. Y las entonces, empresas hacen todas sus transacciones al tipo de cambio oficial. ¿Y qué deberían hacer las empresas para que a mí la leche me saliese más barata? Bueno, eso no depende de las empresas. Para que te salga más barato hay que bajar impuestos y hay que aumentar la eficiencia de todo el sistema. Claro. Pues ese es otro de los problemas, que hay que terminar, porque uno cuando habla del cepo piensa que el cepo nada más es monetario. Acá hay muchos cepos. Un cepo son las prohibiciones a las exportaciones. Es decir, el gobierno ha intervenido en los mercados, ha prohibido las exportaciones de carne en un determinado momento, ha prohibido las exportaciones de lácteos. Todo eso creyendo que podía favorecer a los productores internos, para que baje el precio interno, ha hecho que Paraguay en un determinado momento exportara más carne que Argentina.
o que Uruguay exportara más carne que Argentina. Entonces, todos esos cepos es lo primero que hay que eliminar. Sí. Todas las restricciones y las prohibiciones a la exportación. Eso, igual que si se aumenta el tipo de cambio, va a generar en una primera etapa más inflación, pero también va a generar más inversión, porque los números a este productor que a 300 no les daban, ahora sí les van a dar. En consecuencia va a haber más inversión y más producción. Y eso que, perdón, y esa inversión, a mí como, yo soy un votante. Sí. ¿Cómo me afecta a mí que haya más inversión en el país? ¿Qué hace? Bueno, más inversión es más trabajo, sí, y más oferta de productos. Claro. El gran problema de la Argentina, básicamente, la inflación, es una diferencia entre lo que el sistema productivo más las importaciones te pueden ofrecer y lo que la gente puede comprar. Es decir, cuanto más dinero pones en manos de la gente, más demanda hay. Pero esa demanda hay que satisfacerla con una oferta equivalente. Esa oferta está dada por la producción. Y hoy no hay, ni hay mucha demanda, hay nada de oferta de trabajo. Claro, ojo, porque el otro tema, y mencionaste la palabra clave, trabajo. Sin inversión no hay trabajo. Claro. No nos olvidemos de eso. Ahora, lo que hay que hacer acá, porque cuando hablábamos del ingreso del productor, el productor recibe mucho menos que esto. ¿Por qué? Porque hay las retenciones a las exportaciones, porque hay impuestos a la ganancia, porque hay tasas y porque hay impuestos a los ingresos brutos en la provincia. Entonces, cuando sumás todo esto, al productor no le quedan 340, le quedan a lo mejor 200. Y a ese nivel nadie cubre los costos. Y si vos no cubrís los costos, cerrás el tambo y te vas a tu casa. Claro, no vendés nada. No vendés nada. A pérdida no vende nada. ¿Por qué se están yendo las grandes empresas de la Argentina? Porque la Argentina ha dejado de ser rentable. ¿Por qué ha dejado de ser rentable? Por todo esto. ¿Y qué es todo esto? Todo eso es el gasto público. Es el enorme gasto público. Es el déficit del Estado, que la administración central gasta mucho más de lo que recibe en términos de impuestos, ¿no es cierto? Es el déficit del sistema previsional, que todos los aportes no llegan a cubrir la totalidad de los subsidios y de las jubilaciones y de las pensiones que se pagan. Es el déficit de las empresas públicas, donde una sola empresa como Aerolíneas pierde 6.000 millones de dólares en un año para que vos o yo, que tenemos los recursos, podamos viajar en avión a Europa, ¿no es cierto? Mientras que el pobre señor que tiene que tomar todos los días el ómnibus o el tren para ir a trabajar, tiene que estar pagando una parte de su salario muy elevada. ¿Y qué habría que hacer? ¿Vender aerolíneas argentinas? Bueno, el caso de Aerolíneas es un caso. ¿Quién te va a comprar Aerolíneas? Eso no. ¿Quién va a comprar Aerolíneas? Primero, que todas las empresas aéreas del mundo están con grandes dificultades. Y segundo, una empresa tan mal manejada como Aerolíneas, que ha comprado 30 aviones que no son los adecuados para atender los vuelos nacionales, que está además manejada por grupos sindicales con una gran capacidad de lobby. De esa empresa hoy el valor no creo que sea muy grande. No podés pensar en privatizar Aerolíneas, hay que pensar en otro tipo de soluciones. Hemos pensado en soluciones de ese tipo y las tenemos bastante elaboradas. Pero más allá de Aerolíneas, está lo que pierden los ferrocarriles, está lo que pierde AISA, está lo que pierden las empresas provinciales, está lo que hay que subsidiar el transporte, el gas, la electricidad, para que la gente pueda pagar a fin de mes las cuentas de los servicios públicos. Entonces ahí, este es el punto, esto es el primer punto que hay que atacar, junto con una reforma monetaria que unifique todos estos tipos de cambio, que tenga un sistema de manejo de importaciones que no esté, digamos, sobre una base tan endeble, por no decir corrupta, como el actual CIRA, ¿no? Y hay que tener
una libertad para los otros tipos de operaciones y va a haber una brecha, y probablemente al principio la brecha sea importante, pero vos vas a tener también la posibilidad de que haya ingreso de capitales, cosa que hoy no hay, porque si no hay la posibilidad de salir, nadie entra. Y perdón, si hay ingreso de capitales, que traducido a un idioma que yo entiendo, que quiere decir que entra en dólares o no. Correcto. Y si entran dólares, podemos pagarle al Fondo Monetario, que es una deuda que hoy hace que esto siga aumentando por la desconfianza de alguna manera, ¿o no? Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos es que el próximo gobierno va a heredar una deuda terrible. Nosotros estamos trabajando en este momento tratando de cerrar los números completos de lo que es la deuda para el próximo gobierno. Yo te puedo anticipar que en los próximos 4 años la deuda no negociable, es decir, la deuda que ya ha sido renegociada, la deuda de las provincias que ya está renegociada, más los intereses que hay que pagar, llega a la bonita suma de 77.500 millones de dólares. ¿Billones? Millones de dólares. ¿Millones de dólares? Sí. O sea, esto está seguido de 9 ceros. Eso está seguido de 6 ceros. 6 ceros. Ahora, 77.500 millones de dólares. Exacto. Mala mía. Bien, el primer año nomás hay que pagar alrededor de 23.000 millones de dólares. Eso es lo que en un año normal puede dejar de superávit comercial, la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. Es decir, que esa diferencia la deberíamos dedicar entera a pagar, no a bajar la deuda, sino a pagar lo que no podemos volver a renegociar porque ya está renegociado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre bajar la deuda y pagar lo que no se puede renegociar? Y los intereses. O sea, el monto de la deuda, el monto remanente de la deuda, tenés que seguir pagando intereses. Claro. Bueno, yo creo que por hoy ya... Sí, ya estamos. Ya está clara la situación. Yo quiero saber... hoy estamos a 9 de agosto, yo espero que esto esté subido para mañana, para que lo vea la gente. Es un misterio lo que nos depara. ¿A dónde va Argentina? No se sabe. ¿A dónde vamos, Argentina? Claro. Y depende de los argentinos y depende de cómo votemos el domingo, yo creo que va a ser determinante. Bueno. Gracias, Martín. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a ustedes por escucharnos y vernos. Nos vemos en la próxima edición de ¿A dónde vamos, Argentina? Adiós.